Muy buenas noches. Mil disculpas la demora, no me permitía conectarme. Estaba un poco mal el internet el día de hoy, no sé qué pasó. Bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando de los dominios en cuanto a los reinos, ¿sí? Se conocen sí como los cinco reinos, ¿no? Pero nosotros habíamos visto la clase pasada también que en otras literaturas se puede también identificar como los tres dominios. Ahora bien, en cuanto a los reinos, como para tener otra idea, de los cinco reinos, miren aquí tenemos la interpretación por la organización de cada uno de ellos, ¿no? Y el nivel de complejidad. Por ejemplo, en los dominios que decíamos, teníamos diferentes características. Una de ellas era en cuanto a nivel celular. Veíamos las estructuras, que algunos organismos son unicelulares, otros pluricelulares, ¿sí? O algunos organismos son autótrofos, otros son heterótrofos. Entonces, esas eran las condiciones que analizábamos. Igualmente, cuando hablamos de los cinco reinos, vamos a tomar en consideración justamente estas características. Entonces, una de las principales sería entre los seres unicelulares y los pluricelulares. Vemos aquí que en cuanto al número de las células, a eso se va a referir. En los unicelulares son seres vivos formados por una sola célula, mientras que los pluricelulares son seres vivos que están formados por muchas células conectadas entre sí. Es otra característica, ¿no? Listo. Entonces aquí vamos viendo por la cantidad de las células, más no por la composición. En la actualidad, los seres vivos se clasifican en cinco reinos: monedas, prototistas, hongos, plantas y animales. Por ello, la clase pasada analizábamos dominios. Estos dominios ya pues tienen su cierto tiempo, como les mencionaba, las literaturas más antiguas las van a considerar en un primer plano, pero miren aquí en el texto nos dice en la actualidad. Ya se conoce más como directamente los cinco reinos, ya no como los tres dominios que analizamos, ¿no? Aquí tenemos una subclasificación de estos seres vivos en los procariotas y los eucariotas. Nuevamente con un refuerzo, cada uno de ellos tiene su definición: procariotas a qué se refería y las eucariotas cuando decíamos que era un organismo eucariota. Entonces aquí será sencillamente en la parte de la estructura, ¿no? La estructura a nivel de la célula, que vemos en un organismo procariota, que a nivel de la célula tenemos esa membrana nuclear que no está bien definida, se ve entrecortada o no se ve. ¿Esto qué quiere decir o a qué conlleva? A que el material genético que se encuentra justamente en la parte nuclear va a estar dispersa tanto en el núcleo como en el citoplasma. ¿Por qué digo esto? Porque no se encuentra esa membrana nuclear. Entonces está esparcido, ¿no? En cuanto a los eucariotas, pues aquí sí vamos a decir que son organismos con una membrana nuclear bien definida para dar pues esa clasificación dentro de las estructuras de la célula y decir que justamente solo en la parte del núcleo vamos a encontrar este material genético. En el citoplasma, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues serán los organelos citoplasmáticos. Entonces aquí vemos esa diferencia. Y pues tenemos la subclasificación, los procariotas, el reino monedas, en eucariota
protistos, hongos, plantas y animales. Como vemos en la imagen, pues el reino Moneras, reino de los organismos más simples, pero que pueden estar en mayor cantidad, ¿no? Que se trata precisamente de las bacterias. Por la facilidad de reproducción, es que digo que tienen una mayor cantidad con respecto a los demás seres vivos. En cuanto a los protistos, tenemos el caso de las amebas, acá tenemos algunas algas, el reino de los hongos o fungi, la representación de un hongo, pues que nosotros observamos sus estructuras bien definidas, el caso de las hifas, que se puede ver en la imagen. Tenemos también otro ejemplo, en el caso de una fruta que ha pasado pues cierto tiempo, un periodo de descomposición. En un periodo de descomposición se va a hacer presente los hongos, tanto en las frutas, tanto en las paredes, puede estar en la ropa húmeda, ¿sí? Tiene algunos espacios en donde se pueden adaptar estos hongos. Entonces vemos que existen clasificaciones a nivel del reino fungi. El reino de las plantas, aquí pues tenemos un bosque caducifolio, que quiere decir con presencia de árboles bastante en altura, ¿no? Y cuando tienen bastante altura se conoce como árboles longevos. Y tenemos el reino animalia o de los animales. Obviamente tenemos también en distintos ambientes, acuáticos, terrestres, ¿sí? Como es el caso de las imágenes, el caso acuático, una medusa, el caso terrestre, pues la ardillita. Listo. Y este primer reino, como les mencionaba, representado por las bacterias. Reino más simple, pero en cantidad sería el que tiene mayor cantidad. Tienen algunas formas, en el caso de espiral, esférica, forma de bastón, y además una característica de este grupo de las bacterias sería que son unicelulares. ¿Qué otra característica? Les acabé de decir en la clasificación, que son procariotas. Las bacterias, junto con los hongos, cumplen un papel muy importante, que es la descomposición. Las bacterias patógenas son causantes de enfermedades y son eliminadas a través de antibióticos. Por suerte, pues en la actualidad existen los antibióticos que pueden matar a estas bacterias que causan muchas enfermedades. Aquí vemos, miren, algunas imágenes de tipos de bacterias, ¿no? Ejemplos de bacterias. Y me voy a referir, pues, en cuanto a la forma. Nosotros que decíamos en la presentación anterior, miren, aquí justamente está espiral, esférica y bastón. En la imagen del ejemplo podemos ver en forma de ¿qué? Espirales, ¿sí? Espirales. Acá tenemos algunos ejemplos de bastoncitos y también en forma esférica. Tenemos aquí la bacteria coli, contamina los alimentos. La bacteria Yersinia pestis causa la peste negra. Tenemos también el caso de la bacteria Pseudomonas, causa infecciones en los pulmones. Las bacterias con forma de bacilo y bacterias con forma de coco. Bueno, también mencionar, justamente por la temporada que estamos teniendo en estos momentos,
que bueno, ya está casi pasando el invierno, las lluvias, se ha visto que existe un mayor número de casos a nivel de la neumonía, ¿sí? De las bronquitis también. Justamente ayer nos daban la noticia de que el papá había fallecido y que él estaba ya sufriendo esta enfermedad causada justamente por una bacteria que le dio pues la neumonía bilateral a nivel de los dos pulmones, ¿no? Entonces existe también el caso de estas bacterias que si bien se adaptan a cualquier tipo de clima, pues están más adaptadas, por así decirlo, repetir la palabra, están más adaptadas en estos climas fríos, ¿no? Entonces, hay estos tipos de bacterias que causan la neumonía, pues es importante tomar en consideración algunas medidas de bioseguridad como para evitar, sobre todo en el caso de los adultos mayores, en el caso de los niños que pues son más vulnerables, ellos necesitan un mayor cuidado por el caso de los niños, su sistema inmunológico está todavía en desarrollo, que estamos hablando de más o menos a los 9 años, un niño ya tendría desarrollado el sistema inmunológico. Y pues el caso también de los adultos mayores, que cada vez se va debilitando su sistema inmunológico. Una forma de prevenir, obviamente, no estar en contacto con personas que tengan algún tipo de resfriado, enfermas con gripe, porque a estas personas vulnerables, pues un simple resfriado puede llevarles a estos casos que les menciono de las neumonías, de las bronquitis, lavado de las manos también, una buena alimentación. ¿Listo? Continuamos. Este reino está constituido por protozoos, amebas y las algas. Justamente el de los protistos son unicelulares, viven en ambientes acuáticos y dentro de otros seres vivos. Muchas veces habitan dentro de insectos, los que se comportan como vectores, ya que una vez que estos pican a otro animal, este se enferma. Las algas pueden ser pluricelulares, como el cochayuyo, o unicelulares conformado en el plancton, que viene a ser pues especies del reino protisto que se encuentran a nivel del mar, ¿no? Y son organismos realmente pequeños que permiten la alimentación o que se nutran los siguientes organismos dentro de una cadena alimenticia, como es el caso de el fitoplancton, que da el alimento al zooplancton. Luego vienen especies superiores, como es el caso de algunos peces, ¿no? Que justamente están en la cadena alimenticia a nivel acuático. Aquí tenemos los ejemplos con algunas imágenes, las algas pardas, amebas. Esta ameba ya le vimos al inicio, las esponjas marinas, protozoos y las algas. El reino de los hongos, que se conoce como reino fungi, este reino está constituido por los hongos, son organismos multicelulares o ya sea pluricelulares. Cualquier término está correcto, sin embargo existen también hongos unicelulares, pero en su mayoría van a ser pluricelulares. Junto con las bacterias, los hongos realizan el reciclaje de materia gracias al proceso de descomposición. Aquí vimos también que las bacterias y los hongos
tienen esta función importantísima, que es la descomposición. Este proceso de la descomposición, pues es bastante importante a nivel de la naturaleza porque pasa de la materia orgánica, ¿no? La materia orgánica la descomponen y la transforman en materia inorgánica. En este caso estaría existiendo un flujo de energía. Otra clase ya vamos a ver eh, cómo actúan estos organismos, inclusive para entender este flujo de energía, como les dije, dentro de cadenas tróficas, de pirámides alimenticias, que se da justamente por este proceso también de la descomposición. Son seres descomponedores de organismos. No tienen movilidad. Su modo de nutrición es por absorción. Como es el caso, pues existen obviamente tipos de hongos que algunos son patógenos, al igual que analizábamos en el caso de las bacterias. Unos son patógenos, pero también otros son beneficiosos justamente en este papel de la descomposición, ¿no? De la materia orgánica. Aquí está el robellón, es un hongo comestible. Acá tenemos el siguiente ejemplo, causan enfermedades en plantas, personas y animales. Tenemos por acá otro ejemplo, Amanita Z, es un hongo muy peligroso. En la naturaleza, cuando observamos estos colores bastante vistosos, ya sea el color rojo, ya sea un color amarillo, ya sea un color muy verde, muy azul, siempre se conoce, como les digo, a nivel de la naturaleza, que estos colores principalmente se dan en las especies que son peligrosas, ¿no? Puede ser, miren, este ejemplo de la manita Z, otro ejemplo a nivel de los animales, una rana, un sapito, ¿sí? Con esos colores bastante vistosos pueden ser inclusive venenosos. Tenemos acá otro ejemplo, en el caso de los mos, que sí les expliqué un poquito al inicio, y acá las setas. Tomando el mismo ejemplo de los hongos, tenemos, miren, las levaduras, que si bien es cierto, nosotros conocemos, estaría a nivel industrial inclusive, ¿no? Estas levaduras, ¿para qué nos sirven? En el caso de aplicación para el pan, pasteles, cervecería, descomponen el azúcar. Otro ejemplo de los mohos, que pueden estar a nivel de las frutas, del pan, de las paredes. Y las setas, que algunas son comestibles y otras también pueden ser venenosas. Vamos al siguiente reino, el reino de las plantas o plantae. Son organismos pluricelulares con tejidos y algunos de ellos con órganos. Características: los vegetales fabrican su propio alimento, realizan la fotosíntesis. Si a una planta le falta dióxido de carbono, muere. Los animales mueren cuando les falta el oxígeno. Están fijos en el suelo. Los vegetales crecen en grosor y longitud durante toda su vida. Las células vegetales tienen tabiques o membranas de celulosa que les dan soporte y rigidez. Tenemos algunos ejemplos. Pues aquí vemos los helechos, ¿no? Aquí también tenemos tipos de plantas, caso de los árboles que les mencionaba en cuanto al tiempo de vida.
son más longevos, por eso tienen ese tamaño, ¿sí? Y vemos que tenemos el caso de los helechos, que no son tan altos, pero que observamos el tamaño de sus hojas, que son bastante prominentes, bastante grandes. Continuando con el reino Plantae, este reino está constituido por las plantas, dentro de las cuales encontramos los musgos, helechos, hierbas, arbustos y árboles. Así sería la clasificación de las plantas en cuanto al tamaño, en cuanto al espesor, ¿no? Los musgos como especies bastante simples, pequeñas, y hasta llegar pues a especies tan altas como en el caso de los árboles. Las plantas son organismos multicelulares o pluricelulares. Las plantas se subdividen en plantas con semillas y plantas sin semillas. También tenemos otra clasificación: plantas sin flor, plantas con flor. En estas sin flor no tienen semillas, las briófitas y las pteridofitas. Las briófitas no poseen vasos conductores. Es el caso más simple, que señalábamos, los musgos. Las pteridofitas poseen vasos conductores, los helechos. Las plantas con flor tienen semillas, igualmente se dividen en angiospermas y las gimnospermas. Las angiospermas poseen vasos conductores, tienen semillas protegidas, ¿sí? ¿Protegidas por qué? Por el fruto. Aquí el ejemplo sería la mandarina. Otro ejemplo, en cuanto a las frutas, la manzana también está protegiendo a la semilla. Otro ejemplo puede ser la papaya. En el caso de las gimnospermas, poseen vasos conductores, tienen semillas desnudas, no tienen ya esa protección, ¿sí? En el caso de las coníferas. Tenemos el pino. Entonces, miren, una de las características está, pues, el caso de las semillas, el caso de las flores, ¿no? Unas con flor, otras sin flor. Aquí nos dice, se pueden clasificar en con flor o sin flor, hierbas o herbáceos, arbustos y árboles. También en cultivadas y silvestres. ¿Listo? Entonces tienen algunas consideraciones para su clasificación. Igualmente, aquí vemos algunos ejemplos en unas plantas. Listo. El clavel, naranjo, el tomate y nuevamente los helechos. Estos ejemplos pues estarían de acuerdo a esta clasificación, ¿sí? Flor sin flor, hierbas o arbustos, también los árboles y las cultivadas y las silvestres. Vamos al siguiente reino, que sería pues el reino Animalia. Los animales son organismos pluricelulares con tejidos. La mayoría tienen órganos e incluso aparatos y sistemas. Se clasifican tanto en vertebrados como los invertebrados. Los vertebrados, animales con columna vertebral. Los invertebrales, pues no poseen justamente esta columna vertebral. Desarrollan un esqueleto interno o externo que sirve de soporte. Sus tamaños son variados, desde microscópicos hasta animales de grandes dimensiones. Habitan todo tipo de ambientes, terrestres, acuáticos, aeroterrestre,
terrestre y también acuático. Tenemos algunos ejemplos. En el caso de los invertebrados, los espongiarios, nidarios, platelmintos, nematelmintos, anélidos, equinodermos, los moluscos y también los artrópodos. Quiero hacer en la siguiente clase pues un enfoque más detallado en cada uno de estos reinos. Es por ello que nos estamos viendo en esta presentación los 5 reinos con ciertas características generales y algunos ejemplos para pasar a la siguiente clase y ver un poquito más a detalle, ¿no? En el caso de los vertebrados, tenemos los peces, los anfibios, los reptiles, aves y los mamíferos. Y vemos aquí algunos ejemplos. Pues la mariposa, tenemos la rana, la serpiente, el oso polar, la ardilla y también la medusa. Algunos ejemplares, ¿no? Pues ya tenemos muchísimos más de acuerdo a la clasificación que les señalaba en la presentación anterior de los invertebrados y también los vertebrados. Listo. Vamos a pasar a ver un videito nada más, como para ya ir terminando la clase. Como les mencionaba, tratar de la siguiente clase continuar un poquito más detalladamente detallada sobre todo la parte de los reinos, no solamente con algunos ejemplos y ya. Entonces, me esperan un ratito y ya les comparto el video. No le había visto la hora y gracias al estudiante que me mandó el mensaje, ya le observé ahorita la hora, ya estamos en la hora de culminación de la clase, entonces ya no les puedo presentar el video. Mucho gusto, bienvenidos a todos los estudiantes nuevos, como me estaba escribiendo el estudiante, veo que están algunos nuevos, pues aquí estamos siempre abiertos para cualquier inquietud que tengan ustedes. El programa es pues solamente 2 días a la semana, donde ustedes pueden ir observando, pues en general en mi clase, la presentación en el área de biología y en la parte de química, pues realizamos un poquito más de ejercicios, ¿no? Trato de pues explicarles detalladamente lo más sencillo posible para que ustedes al final de la clase tengan una idea bastante clara y también mencionarles a los estudiantes nuevos que por lo general mensualmente tratamos de enviarles al Google Classroom, pues algunas tareas que ustedes deben ir realizando. En el momento que se les envía, trato también de darles unos minutitos para que ustedes lo hagan dentro de la misma clase y no tengan ese pendiente de cierta tarea, ¿no? Pueden enviar dentro de la misma clase la tarea. Por lo general vamos a enviar unas 2, máximo unas 3 tareas a nivel mensual y pues estará, como les mencionaba, en el Google Classroom. Eso sería todo. Les deseo una linda noche y pueden salir, por favor, de mi clase.